Entonces, seguimos un poquito viendo. Si analizamos la dominancia cerebral, habrá ver que haya 14, 8, 14, pero va a decir, cuando yo sumo hay más, porque es que puede haber personas que tengan el cuadrante A y el cuadrante B. Hay personas que tengan desarrollado tal vez dos tipos de inteligencia. No va a coincidir con la cantidad de. ¿Eh? Perfecto. Ahí desarrollan y tipo de estilos. 12, 7 y lo hacen. Como les decía, voy a eliminar esto. Yo me pongo aquí, cambio mi nombre, Jesús, Burrero, Bustos, y empiezo a hacer mis tablas. ¿Correcto? Muy bien, lo elimino porque ya nada y me voy. Punto número 4. Elabore el Una formato consulta, ¿en el mismo documento o creamos un nuevo documento? en el mismo. Tenemos que trabajar en línea, en este mismo. En O este sea, mismo. no podemos descargarnos los datos para luego hacer los gráficos individualmente y subirlo. No, tienen que empezar a utilizar lo que es el trabajo en línea, ¿ya? En la nube. Una Claro, pero experiencia. igual se puede subir un documento en la nube también, el Google Sheet que está mostrando ahorita. Sí, pero Es decir, experiencia nueva. ¿Cuál es la experiencia nueva? A trabajar en un documento. Si usted lo sube, no lo va a poder subir en mi espacio, lo va a subir en el suyo, a no ser que haga un copy y pegue. Yo necesito saber si han trabajado ustedes o no, porque aquí hay un control de cambio, sé cuándo entró, cómo lo hizo. Entonces, las tablas no son muy difíciles, tal vez por ahí sea muy difícil hacer una tabla, ¿no? Se meten aquí y aquí da herramientas a utilizar tabla, me parece, por algún lado. no, eso no es difícil, es súper sencillo, es Excel nomás, ¿no? Sí. Entonces, porfa, vamos a intentar para que también, yo sé que usted maneja el Excel y maneja el Drive, pero para ver el concepto de trabajar en lo que es en línea con el mismo documento, ¿no? Entonces, nada de descargar, porque yo qué podría hacer, también podría hacer esto, ¿no? Le doy al más y copio y pego después de un Excel. No es la idea. La idea es que trabajen sobre el Drive. Que se puede, pero porfa, sigan ahí un poquito las indicaciones que les digo. Después de eso, ¿qué tenemos? Elabore el formato de informe del diagnóstico, que es lo que van a tener que enviar, y tienen que enviarlo hasta el domingo 12, ¿no? Para que yo le ponga la nota el lunes y sigamos avanzando. ¿Qué tiene? A ver quién me ayuda. Gabriela, ¿está viendo la pantalla? ¿Qué tendría que llevar ese informe de diagnóstico? Tendría que llevar carátula, introducción, los resultados y las conclusiones en un documento PDF. Entonces, Los resultados. la carátula, cuidado que tienen que mandar siempre todas las actividades con una carátula bonita, ¿no? Donde ponga su nombre, sus apellidos, el nombre del módulo, mi nombre, Jesús Turrero Busto, una introducción donde expliquen un poquito, bueno, el espacio de aprendizaje donde lo estamos haciendo, dentro de una maestría, con mis compañeros, ¿no? Los resultados de los datos, que esos resultados los van a tener aquí. No es que copien la tabla, van a tener que copiar estas tablas en un Word, pero después abajo tienen que analizarlas. Mayoritariamente me está saliendo que mis compañeros son intrapersonal y matemática, o el 30% son, no solamente es copiar las tablas, por favor, es copiar tablas e interpretar. Eso es lo que vienen en estos resultados. Y las conclusiones y recomendaciones son sus recomendaciones personales, que considero que deberíamos utilizar estrategias didácticas o metodológicas donde aplicáramos más ¿no? El tema de la Una consulta, ¿podemos hacer el ejercicio del análisis de resultados, el punto 3 y el punto 4 con el ejemplo que ahorita usted tiene ahí en el Google Sheet? Sí, vamos a ver. Para ver qué es lo que quiere obtener, ¿no? ¿Qué es lo que queremos obtener?
usted me va a ayudar. ¿Cómo son sus estudiantes? Le remarqué la tabla. ¿Qué predomina? Predomina más intrapersonal, matemática. Correcto. Entonces, si nosotros queremos hacer un análisis cuantitativo, ¿cuántas respuestas tenemos ahí? Tenemos, hay 34, bueno, podríamos poner que de 34 ejercen más, nuestros estudiantes van más dirigidos a lo intrapersonal, a lo matemático. Eso es un poco la valoración que tendría que hacer. En realidad no son 34 respuestas, pueden ser menos, ¿no? Puede Porque ser alguien le menos. puede haber tirado doble, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso no hacemos el balance global de, por ejemplo, porque aquí, por ejemplo, son 22, pero puede ser que una persona, como bien dice, tenga desarrollado el interpersonal. Pero mayoritariamente, ¿cuáles son los dos que están top? ¿Y cuáles son los que están menos? Entonces se puede hacer ese tipo de valoración. Los que están más y los que están menos. Sus conclusiones, si damos un pasito más, es que ¿qué vamos a hacer con estas personas que aprenden solo de forma kinestésica y visual? Si nosotros dirigimos como docentes solamente estrategias para interpersonal y matemática, ¿los eliminamos? ¿Los mandamos a otro lugar? Esas pueden ser unas conclusiones. ¿Atendemos a la En diversidad? realidad, en toda clase se tiene que atender a la diversidad, ¿no? Porque de lo contrario estamos negándole el derecho de aprender a los que no están entre la mayoría. Pero tal vez solamente fortalecer un poco, como la mayoría están intrapersonal y matemática, tal vez un poco más fuerte o reforzar más bien a estos de acá, habría que ver, ¿no? Por eso quería escuchar qué era lo que usted decía de esas tablas, para ver la orientación que quiere darle al trabajo. Porque de aquí, como bien dice usted, ¿qué tenemos? Que podemos trabajar sobre esta, ¿no es? Sobre la mática interpersonal. Pero el cerebro de cada uno de nosotros nos dice que esas personas, si es una persona o dos, que no sabemos, ¿no es? Porque puede ser una persona que tenga las dos, ¿no es? El cerebro dice que tiene la capacidad de la plasticidad cerebral. Y no dice lo que nos decían antiguamente de si tú tienes un coeficiente de 50 o de 60 para una cosa, para otra cosa. No. El cerebro quiere decir que yo quiero desarrollar mi inteligencia personal sobre matemática o interpersonal, porque puedo, porque tengo esa condición de plasticidad cerebral, porque hemos dicho que me tienen que poner una experiencia nueva. El cerebro nos lo está diciendo. Entonces, como docente preparamos esto, pero tenemos en consideración que hay dos personas que no lo tienen desarrollado, este tipo de inteligencia. No quiere decir que no pueda, pero el docente tiene que estar ojo al charco. Esas serían las conclusiones principales de acá. Cuando veamos los cuadrantes, vamos a ver que los cuadrantes indican distintos factores de aprendizaje. No quiere decir que olvidemos a los de acá. Seguimos con el concepto de plasticidad cerebral, que el cerebro tiene la capacidad de desarrollar este cuadrante, como tiene la capacidad de desarrollar este tipo de inteligencia. Igual que tiene la capacidad de desarrollar en todo su proceso de la vida, que es el aprendizaje para toda la vida. Su cerebro puede aprender, no quiere decir que cuando seamos más mayores se hayan muerto neuronas, no importa, pero el cerebro continúa. Igual. Hay más. Ahora, si me permite, yo veo un sesgo en esta información, o veo tal vez un análisis muy prejuicioso, porque todos los tests son como una fotografía de un momento. O sea, es como sacarle una foto a los estudiantes en un momento determinado, que es el momento que estoy tomando el test. Esas condiciones pueden variar en el tiempo y varían en el tiempo, dependiendo de ese día me levanté, no sé, de mal humor, por decir algo, y me levanté desmotivado, cualquier cosa que afecte al test, y si yo tomo una fotografía ahí y hago un análisis y genero una estrategia basándome en ese análisis, podría estar cometiendo un error. Es más o menos utilizar
lo que antes utilizaban los docentes para clasificar a los estudiantes, los buenos, los malos, los más o menos, etcétera, ¿no? Y una vez clasificado o encasillado en cierta conducta, uno como docente tiende a tratarlos de esa manera. Ese era un error que se cometía. Ahora, al tratar, y por eso quería escucharle para ver hacia dónde iba, porque si voy a sacar ciertas conclusiones y recomendaciones en base a una fotografía, entonces ahí hay cierto sesgo en el manejo de esta información. ¿De quién? Mi pregunta es, ¿de quién es la fotografía? Del cerebro. Cuando nosotros tomamos una prueba, lógicamente cuando se tome la prueba, ustedes estén en un espacio relajado, que nadie les moleste, sin ningún tipo de estrés, con motivación. Entonces, cuando se toman este tipo de pruebas, que estas no son totalmente las científicas, las que tomamos nosotros en laboratorio, le ponemos un chulito en la cabeza, donde hay como unas descargas, donde nosotros vamos a una resonancia magnética y vemos el impulso a nivel de su cerebro. Y ahí vemos cómo está contestando y qué contesta, y qué parte de su cerebro se ilumina, y dónde se producen mayores conexiones cerebrales. Además de este test, con distintas pruebas reales, vemos qué cuadrante tiene desarrollado. La fotografía, en condición de normalidad, es en ese momento. En ese momento su cerebro tiene desarrollado ese tipo de cuadrante, ese estilo de aprendizaje, y también este tipo de inteligencia. No quiere decir que cuando pasa una semana, un año, 2 meses, no haya desarrollado otro tipo de inteligencia y haya desarrollado otro tipo de hemisferio y otra parte del córtex cerebral. Eso no quiere decir. Pero usted está tomando la radiografía, la resonancia magnética del cerebro de sus compañeros que ahora mismo van a ejercer de estudiantes, haciendo un símil de este momento. Y ellos van a tomar las pruebas en una situación de diestrés, sin estrés. Estas pruebas no son totalmente científicas, son referenciales para hacer un poquito, para que vean lo que tienen cada uno de ustedes. Lo que le digo, tienen que ser en laboratorio, con los aparatos que utilizamos y el tema de otro tipo de test más sofisticados. Pero nos sirve, como decía, para ver la radiografía. Nosotros no estamos encasillando. Por ahí va mi pregunta en realidad. ¿Cuál es el objetivo de compartir estas herramientas a personas que están en formación docente? Porque de alguna manera yo lo voy a querer utilizar en mi clase para generar cierto tipo de estrategias y al final no estoy utilizando los instrumentos científicos para tomarlo y además normalmente son una batería de tests, no son unos cuantos tests, ¿no? Entonces es una batería de tests. Hágase la respuesta, respóndase a su pregunta. ¿Cuál sería su respuesta? Que la tenemos los dos igual. ¿Cuál es su respuesta? ¿Para qué lo va a utilizar? Para aprender, saber que existe la herramienta y saber que se puede utilizar. No. ¿Para qué lo va a utilizar usted como docente? Respóndase. Por eso, yo no utilizaría esta herramienta porque, por lo que dije al principio, porque justamente estaría cometiendo un sesgo porque la información que estaría tomando no sería completamente científica porque la herramienta no lo es solo un test. Es solo un test. Entonces me va a dar cierta idea, pero no puedo a partir de esa cierta idea sacar conclusiones científicas para poder generar una estrategia pedagógica, si quiere. Bueno, algo es algo, antes que nada es mejor tener algo. Y yo creo que estos test dan por lo menos una pauta, es cierto, ya lo explicaron, que no es no es completo, no refleja la realidad total, pero sí es una pauta sobre la cual uno puede trabajar. Creo que es peor no tener nada, ¿no? La palabra, profesor. Escuchamos. Sí, yo pienso que algo importante hoy en día es que uno tiene una diversidad de alumnos, ¿no? Y para empezar una clase, por ejemplo, de docencia, puede tener abogados, de todo tipo de conocimiento. Entonces, para mí sería un punto de partida para saber qué niveles de conocimiento o personalidad tiene
tienen mis alumnos y tomar en cuenta para la preparación de las clases o para la presentación de las clases en base a ese punto de partida. Para mí sería ese el uso que le daría. No conozco bien los tests, pero es lo que pienso a nivel general, ¿no? Y hay otra cosa, perdón ahí que le diga. Lo mejor es que ustedes lo van a validar, porque cuando cuando José Paniagua ponga la inteligencia múltiple, que sería no sé, por ejemplo, la intrapersonal, él va a validar si conoce a su cerebro o no, si él considera que era. Si le sale la musical, vamos a ver si coincide con el conocimiento que tiene de él mismo. Eso va a ser lo bonito. Cuando yo le pregunte el próximo día, por ejemplo, le pregunto a José, ¿qué inteligencia piensa que le va a salir? No sé, así, sin hacer ningún... ¿Cuál piensa que le saldrá? ¿Intrapersonal, matemática? Musical. Musical. ¿Quién contestó? ¿José Paniagua? Paniagua. Muy bien. Musical. ¿Será verdad cuando tome los test? Entonces también es una referencia de uno mismo, porque esto también se puede utilizar tanto para el docente como para ver si el alumno también se conoce, ¿ya? Y tomar decisiones, lo que veíamos de qué estrategias y metodologías podemos desarrollar. Pero el principio es que aquí no encasillamos a nadie, más bien estamos conociendo lo que hay dentro del cerebro de cada uno de ellos, para ver qué podemos potenciar. Gracias a la mayoría, potencia tal vez la minoría, porque la minoría no es minoría. Les repito que el cerebro puede aprender y puede desarrollar. Ya vamos a ver durante este módulo cómo está estructurado el cerebro y le vamos a dar más respuestas, ¿ya? Pero esto es un diagnóstico de lo que tenemos como estudiante. Entonces, para eso es muy importante que interpreten. Esa interpretación va a ser como hemos hecho ahora, con las tablas, y que coloquen sus conclusiones. Lo que hemos hecho ahora, el trabajo con Ramiro, ¿no? Pues a Ramiro le salen esas conclusiones que dice, bueno, estas pruebas para mí no son totalmente científicas, no las valido, no las utilizaría. Perfecto, esas son sus conclusiones y recomendaciones. La de Antonio tiene una y la de José tiene otra. Como yo les he dicho, no estamos ni dentro de un laboratorio en condiciones, ni estamos con una media, ni tampoco estamos con el tema de los test totalmente científicos. Es un referente para que ustedes proyecten lo que se puede hacer a nivel de un diagnóstico de los cerebros. Pero esas conclusiones son muy importantes, Ramiro. Entonces, aquí las tiene que colocar. ¿Correcto? ¿Ramiro? No, la tarea la entiendo perfectamente. No hay ningún problema con la instrucción de cómo hacer la tarea. Esto está perfectamente claro. Mi punto es, y no voy a hacer una discusión más allá de lo que comenté ahora, que para mí es un error, yo no lo utilizaría. Yo como docente lo que hago es, durante el primer mes o segundo mes, conociendo estos conceptos, puedo saber más o menos en la práctica y en la vivencia del aula hacia qué lado tienden los alumnos. O sea, ya no de un test, sino de vivir y de experimentar junto con ellos la manera en la que ellos van aprendiendo. Yo lo hago así, yo no utilizo un test para encasillarlos o generar una estrategia, no lo utilizo y lo hago intencionalmente, no lo utilizo. Ahora, si me dan un laboratorio donde yo puedo hacer esto, perfecto, ahí sí es científico, pero estos tests los ha programado algún programador en internet y quién sabe qué realmente está ponderando, lo está haciendo bien, no lo está haciendo bien. En el momento que el estudiante hizo el test estaba de malas, digamos, se levantó ese día de la patada y le fue todo mal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no voy a comentar más sobre ese punto. Nuevamente, la instrucción y la tarea me quedan perfectamente claros. Perfecto. Ese no era el punto. Lo bueno es que usted es un test andante. Entonces, usted descifra qué tipo de inteligencia durante un tiempo lo va conociendo. Entonces, a Gabriela le diría, bueno, usted tiene desarrollado la inteligencia intrapersonal, usted es musical, usted es kinestésico, usted tiene desarrollado el cuadrante a nivel del corte cerebral A, C. Está bien. Si usted tiene esa capacidad, está bien. Muy bien. Seguimos. Vamos con la actividad número 2. ¿Le metemos? ¿Qué dicen? La una es un diagnóstico, ¿no?
Y quedó claro que no es científico. Durante el curso yo les voy a enseñar el módulo cuáles son las pruebas. ¿Vamos a ello? ¿Qué dicen? ¿Están con ilusión o no? Vamos a ello. Vamos, vamos. Vamos a ello. Vamos. Tenemos. ¿Quién me ayuda a leer? Que esta está buena, esta actividad. Bueno, tendría que poner la actividad número 3. Ya lo ve. La 3. ¿Qué dice? Ah, no, la 2 está bien porque la 1 es la presentación. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Serafín? Vamos, Serafín. Vamos allá. La actividad nos permitirá comprender los distintos conceptos en los que nos vemos inmersos los estudiantes dentro del proceso de aprendizaje desde la neurociencia. Teniendo en cuenta todo lo expuesto en el texto, neurociencia y su importancia en contexto del aprendizaje y los conocimientos anteriores de cada uno de los estudiantes, comience a realizar la actividad mediante los siguientes pasos. Número 1. Espera, déjalo ahí. Vamos a analizar esto, ¿no? Entonces, ¿qué se quiere hacer con esta actividad? Es cómo ustedes ejercen el aprendizaje. ¿Se acuerda que había cuatro fases cuando hemos visto en lo teórico? ¿Se acuerdan el hombre que hacía fútbol con la pelotita? Tenía 4 partes, ¿no? Esas 4 partes las vamos a poner visibles a través de esta actividad. A ver, ¿alguien recuerda cuáles eran las 4? ¿Alguien anotó por ahí? ¿O con nuestras palabras? Yo anoté, era la... ¿Más alto, por favor? La elaboración, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Ahora es un placer. La enunciación, la concretización y la abstracción. Muy bien. Débora, ¿no? Sí. La primera sería, Débora. Elaboración. Muy bien. No se olviden. Esto es lo que se tiene que producir cuando nosotros a nivel del cerebro producimos aprendizaje. La elaboración. Segunda. Enunciación. Tercera. Concretización y la Cuarta. abstracción. La abstracción. Vamos a ver. Para ello tenemos un texto, que es este texto de acá. Yo se lo voy a abrir. Y en este texto hay muchos conceptos nuevos y es bastante denso, ¿no? Aparecen contextos importantes, para que sea el punto de partida de las neurociencias, sobre las neuroimágenes. Cómo nosotros podemos hacer una radiografía de los aprendizajes que se producen a nivel y los factores del aprendizaje. Entonces, estas son pruebitas. Entonces, cuando lo lean, después, ¿qué más tenemos? El cerebro motor del conocimiento. Van a leerlo, ¿no? Van a tener la primera fase que era. ¿Cuál era la primera fase? Elaboración. Van a elaborar, van a utilizar primero los materiales que le ha dado el docente, ¿no? Van a leer la metacognición y el aprendizaje. Seguimos. Esto está chévere, como dicen los colombianos. Las emociones, que es una parte de las neurociencias. Las emociones en la educación, cómo se integran. Los ambientes de aprendizaje dentro de las universidades, desde el punto de vista de la neurociencia. La investigación y la nueva era de la neurociencia cognitiva. Las distintas disciplinas en la educación. Y esos serían los conceptos que vamos a tener que trabajar. Para ello, ¿qué tenemos? Serafín, ¿qué hacemos? Los pasos para esta actividad, ¿qué será? Número 1, realice la lectura del texto. Número 2. El que hemos visto, ¿no, Serafín? Sí. Número 2, establezca los mapas mentales a nivel cerebral de los distintos conceptos que aparecen en el texto de la actividad. Espera ahí. Vayamos punto por punto, ¿ya? Ayúdenme ahí. ¿Qué hace su cerebro? Primero su cerebro hace una lectura rápida. Después va a hacer una lectura comprensiva de todo ese documento y de todos los conceptos que se producen. Y crea mapas mentales a nivel de su corte cerebral, con los distintos conceptos. Un mapa mental es muy distinto a un mapa conceptual, ¿no? Un mapa conceptual es algo que me intenta describir un concepto. Aquí no. Aquí puede ser, los mapas mentales pueden ser bien caóticos. Se entrelazan conceptos que tenía anteriormente, con conceptos nuevos,
con experiencias, con valores, con recuerdos. Eso es un mapa mental. Y eso se produce sin que nosotros nos demos cuenta en nuestro corte cerebral. Sería la primera fase. Después de la lectura comprensiva, de la segunda lectura de la actividad. Muy bien. Punto 3, Serafín, ¿qué seguimos? Perdón, el punto 2 no lo entendí. ¿Qué hay que hacer ahí en el punto 2? Usted englobe desde el 1 hasta el 8. Síganos y ahora lo va a entender. El número 2 lo hace su propio cerebro sin darse cuenta. El número 3 sería, Serafín. Establezca relaciones sobre los mapas mentales y conceptos que corresponden a los incisos del texto de dicha actividad mediante una herramienta de la tecnología visual como es el panel parlante de conexiones cerebrales. Muy bien. Yo sé que han utilizado ya PALE. ¿Han utilizado esa herramienta? Sí, ¿no? ¿Han utilizado esta herramienta? ¿Cuál es la herramienta? Sí, lo utilizamos Padlet. Padlet, sí. Ah, sí, sí. Muy bien. Vamos a ver cómo nosotros la vamos a utilizar para meternos en su cerebro. ¿Ya? Lo vamos a meter en su cerebro y vamos a crear esas conexiones que se han producido a nivel de su cerebro. Esto es lo que se produce, que es el punto número 2, sin que se den cuenta. Hacen la lectura del texto número 1, rápida. Una lectura del texto número 2 comprensiva y ya empieza a hacer esas conexiones a nivel del cerebro. ¿Qué tiene que ver el cerebro motor, no es? Que se conecta con el tema de las neurociencias y las neurociencias cómo se conecta con las emociones y con Y esos paneles van a ser, y ese cerebro es totalmente distinto en cada uno de ustedes. No va a haber ninguno parecido. Mira, si podemos abrir cada uno. Algunos son gráficos, algunos son con más textos, pero se producen las conexiones que... ¿Lo ven? Entonces, volvamos un poquito a la actividad y en qué consiste. Vamos allá. Primero realizo la lectura. Mi cerebro realiza los mapas de los distintos conceptos, ¿no? Sin que me dé cuenta. Establece relaciones entre los distintos mapas o mapas que se producen. ¿Cómo yo puedo graficar lo que se produce en su cerebro? A través del palette. Entonces van a crear un palette de esas conexiones que se producen. Hay gente que la ha graficado así, no sé, vamos a ver otras personas la han graficado así. Como ya se ven utilizar el palette, no es muy... la han graficado así. Entonces van a utilizar la versión que pone Canvas, porque le da la posibilidad de crear lo que son, esto se conecta con esto se conecta con esto. Esto lo hace su cerebro. Entonces yo me estoy metiendo dentro de su cerebro. ¿Dudas hasta ahí? Hasta el punto número 4. ¿Qué estamos haciendo? Primera fase, Débora, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Sí, Débora, sí. Utilizamos el material que tenemos. Segunda fase, ¿qué era? Enumeración, enumerar. Toda esa información que tenemos en el cerebro la estamos ordenando. Y la ordenamos con esa conexión de nuevos conceptos a nivel neuronal. Y esos mapas mentales que se conectan unos con otros. Como eso quiero yo graficarlo de una manera simple, podemos utilizar este panel para que lo grafique. De ahí nos vamos al punto número 5, Serafín, ¿qué será? ¿No le escuchamos? Colocar su enlace y la imagen del panel parlante entrando al foro de actividad 2, creación del ensayo neural. Muy bien. Entonces, yo me metería porque todo lo que creen ustedes tiene que ser visible, ¿no? Entonces yo me meto aquí, cuando lo creen, ya saben que crean un enlace, ¿no? Del panel. Por ejemplo, este es el enlace. Si quieren aquí, lo copian, hay otra, se puede compartir ahí. ¿Y qué harían? Lo pondría
respondo y pongo, estimados, les estoy compartiendo lo que es el enlace, si quieren el enlace, y una captura de pantalla o descargarlo en formato fotografía, ¿vale? Que saben que se puede descargar por aquí, exportar, lo exportan. ¿Todo el mundo ha utilizado Padlet o no? Que estoy yendo rápido. ¿Han utilizado o no? Sí, profesor, hemos utilizado. Muy bien. Entonces lo descargarían con una imagen y esa imagen, ¿dónde la colocan? Aquí, ¿correcto? Para que todo el mundo el próximo día, ¿qué vamos a ver el próximo día? Sus presentaciones bonitas y su cerebro. Nos vamos a meter a nivel de su cerebro. Vamos a graficar cómo han hecho ustedes esas conexiones entre distintos mapas. ¿Correcto? Muy bien, qué bonito. Vamos a ver, otro pasito más. Para eso, bueno, aquí hay un banco de imágenes, pero saben que en Padlet también pueden conseguir imágenes. Pero para que vean que también hay bancos de imágenes. Simplemente, pues si yo quisiera descargar, no sé, quiero poner en mi, yo que sé, que puede poner niños. Bueno, aunque el panel también busca, ¿no? Pero aquí también hay, es un buscador de imágenes. Pues si acaso le quisiera poner imágenes a... ¿Qué más? Punto número 7, Serafín, ¿qué dice? Realice el documento final en forma de ensayo y verifique si está cometiendo plagio aquí. Muy bien. Tienen que darse cuenta que hay personas que empiezan a hacer las actividades y parece que fueran ¿no? Fuera ya un doctor o un PhD de las neurociencias. Y es porque hacen un copia y pegue. En este caso, vamos a hacer un trabajo que se llama de ensayo. ¿Qué quiere decir? Un ensayo es un trabajo personal. No puede haber ni copia ni pegue. Para que no pasen vergüenza, les coloco yo aquí un autoplagio, ¿no? Yo me meto y podría copiar aquí el texto y me daría cuenta de dónde lo he sacado. Y uno mismo, para que no tenga que hacer yo lo mismo y pasen pena, ¿no? ¿Les puedo contar una anécdota? ¿Saben la historia de un decano de la Gabriel que hizo plagio en su tesis? ¿Quién sabe esa historia? Sí, lo escuché por la noticia. Se escucha interesante. ¿Qué hizo el rector? ¿Qué hizo el rector? No utilizó el plagio. ¿Cómo lo hizo él? ¿Saben la historia? No. Cuente. Pues era un decano y el decano pues no se llevaba muy bien con el rector. Lógicamente el rector de ahora y el decano no voy a decir de qué facultad. Pero la cuestión es que invitó a la doctora que había hecho esa tesis, que era una doctora colombiana, y la invitó a hacer una conferencia donde explicó toda su investigación. Entonces, se dieron cuenta que toda la tesis de ese decano había sido copiada de la doctora colombiana. La puso al descubierto delante de toda la comunidad universitaria, de sus propios docentes. Entonces, yo no les voy a hacer eso. Pero para que tengan ustedes conciencia de, si han copiado algo en su ensayo de internet, entren aquí, pongan acá y cópienlo. Van a ver cómo sale. Y le va a salir de dónde salió y de dónde lo sacaron, ¿ya? Para que ustedes sean conscientes que un ensayo es realizado por algo personal. No se puede copietear nada, ¿ya? Número 8, ¿qué pone? Jesús, ¿Sí? ¿puedo preguntar algo? Escucho. Sí, ¿es posible en el ensayo citar fuentes? ¿Me puedo apoyar en algo y poner sí la fuente de donde lo copié? Ahora vamos a ver cómo se hace un ensayo. Y ahí vemos si lo podemos poner o no. Perfecto, pero está muy bien. Está muy interesante la consulta. Ahora lo vemos. Eso puntual lo vemos de qué estructura vamos a manejar, ¿no? Pero lo más importante es que vean que un ensayo es algo realizado muy personal. ¿Qué más tenemos aquí? Sería el punto número, Serafín, el 8. 8. Tome en consideración las presentes indicaciones. Adelante, vamos a ello. Realizar un ensayo
es trabajo académico que se caracteriza por presentar juicios personales sobre un tema. Se centra en un único objetivo, por lo que guarda en una unidad temática. Presenta también una unidad argumentativa, fundamento o justificación, a favor de una tesis o posición que se pretende defender en él. ¿Cómo se diseña? La realización de un ensayo comprende la siguiente estructura, donde se ha de considerar los siguientes 4 puntos. Número 1, carátula. Número 2, resumen. El resumen de lo que no más de 10 líneas. Ubica el tema y los rangos generales e integra la aportación central del trabajo. Número 3, palabra clave. Entre 3 y 5 palabras que definen la forma general, el contenido del ensayo. Número 4, cuerpos de ensayo. 4.1, apertura o introducción. Presentación del tema y justificación de su importancia. 4.2, desarrollo. Características del tema, tratamiento que le dan diversos autores. Realizar la cita que corresponden. Datos que permiten... Un segundito, Serafín, no le corto, pero tenemos un minuto y nos volvemos a conectar, ¿ya? Usted continúe, pero no nos vamos todavía, ¿ya? Que tenemos que terminar esta actividad un poquito con las dudas. Pero siga, porque se nos va a colgar y otra vez nos conectamos, ¿ya, Serafín? Ya. Desarrollo. Características del tema, tratamiento que le dan los diversos autores. Realizar las citas correspondientes. Datos que permiten entender los problemas que se presentan. Conceptos que contribuyen a plantearlo más claramente o de manera alternativa. En esta fase se desarrolla el argumento justificando nuestras tesis principales. También se desarrollan los argumentos secundarios, aquellos que